Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir. En ahora dilo cantando, te lo contamos cantando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julio Pérez Tomé. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Explico para los que se incorporan por primera vez la estructura del podcast. Los invitados cuentan una historia personal, yo casi no intervengo, y al acabar escribo la letra de una canción que recoge el espíritu de lo que nos cuenta cada protagonista. Después, ambos comentamos brevemente la canción y nos despedimos. Tan sencillo, tan original y tan exclusivo, te lo decimos cantando. Hoy tenemos la suerte de contar con María Vallejo Nájera, una invitada que ni en mis mejores sueños yo contaba poder tenerla aquí delante del micrófono. No necesita presentación, o mejor dicho, voy a dejar que ella haga una presentación breve, pero ya solo con su nombre lo dice todo. María, bienvenida, muchas gracias por venir. Cuéntanos un poco de ti y también ¿qué historia has traído aquí? Yo, como ves, no desvelo nada porque forma parte de Ahora Dilo Cantando. Que el oyente vaya descubriendo la historia que trae nuestro protagonista. Hola, adelante, Julio. María. Buenas tardes, yo también estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada de estar en tu podcast. Y pues, ¿cómo me podría definir yo? Bueno, primero como esposa, madre y ahora abuela. Aparte de eso, que eso sí que es lo más importante para mí, aparte de todo eso soy escritora. Hice la carrera de Ciencias de la Educación, que se llamaba Pedagogía entonces, y soy escritora y llevo escritas ya 16 obras literarias. Madre mía. Y sí, de las cuales 10 han sido muy potentes, he tenido mucha suerte, ha gustado mucho al público, las otras han gustado menos o también han gustado pero no tanto como las 10, digamos, estrellas que me han ayudado pues a arrancar mi carrera literaria. Y bueno, pues esa es mi historia, soy escritora. Muy bien, y por lo tanto tú vas acumulando historias tras historias y me imagino que uno de los problemas que has tenido al ser invitada a este podcast es elegir la historia o las historias. ¿Cómo te las has arreglado para elegir la historia? Ha sido muy rápido, Julio, porque cuando me lo propusiste, inmediatamente me vino al corazón lo que tengo en el corazón ahora. Lamentablemente, pues he perdido a un amigo cercano y bueno, pues quería hablar un poco de un tema duro, que es el tema de la muerte. Es que yo he tenido mucho contacto con la muerte. Bueno, de pequeñita tuve una enfermedad súper grave con 2 añitos, de la que salí yo creo que por oración, como un milagro. Pero bueno, aquí sigo, 61 años, y sigo dando guerra. Hace aproximadamente unos 25 años me topé con personas al borde del camino, al borde de entrar al otro lado, y fue por una llamada personal, Julio. Yo en mi corazón noté que quería hacer algo por los demás, no sabía el qué. Yo no soy médico, no soy enfermera, había tenido un padre maravilloso que se me fue muy rápido. Yo me quedé huérfana de padre con 24 años, mi padre cogió un cáncer de páncreas rapidísimo, gravísimo, y eso me marcó mucho, como a todos los que hemos padecido que algún familiar se haya ido con cáncer de páncreas, a mí me dejó devastada. Entonces siempre se me quedó esa imagen de acompañar a mi padre hasta el final. Fue muy duro, es muy duro ver a un familiar morir, y yo me imaginaba ya con esos 24 años qué haría la gente que pasa por este tipo de enfermedades tan graves si están solos. Y eso se me clavó en el corazón como una espinita, me sangraba. Pasaron los años, tuve mis hijos, me casé muy feliz, tuve mis hijos, y un momento en mi vida importante me acordé de lo que yo había padecido con la muerte de mi padre y decidí hacer algo. ¿Qué podía hacer? Ya mi padre había muerto, le había acompañado hasta el final, pero ¿qué podía hacer? Entonces alguien me habló de la Asociación Española contra el Cáncer. Y ahí que me fui, donde me hicieron una serie de tests,
No todo el mundo aguantaba, eso me dijeron los monitores que nos preparaban a los voluntarios. No todo el mundo aguantaba porque ver morir a alguien es muy duro. Pero yo digamos que ya había sido cum laude en eso, porque con papá, el pobre, con esos 6 meses de tortura y de quimioterapia que nos lo abrazaron al pobre y que no sirvió de nada, pues digamos que ya había pasado algunos exámenes de cómo afrontar esos momentos. Así que bueno, pues pasé las pruebas. También hay que tener la cabeza como muy colocada. Vieron que parece ser que no estaba muy loca, o por lo menos no lo suficientemente loca como para que no me admitieran. Y ahí Pero comenzó... en este tema eres un poco autodidacta, porque para atender a tu padre tú no fuiste a ningún curso para ver cómo acompañar a personas que están en el último tramo de su vida. Bueno, yo creo que todos somos autodidactas en ese momento, Julio, con que tengamos una familia más o menos medio normal, porque hoy en día ya no se sabe, pero si hay una hija que adora a su padre, que quiere a su padre con todo el corazón, le dice que tiene cáncer de páncreas, no te separas de la cama. A lo mejor ahí está la clave, querer con todo el corazón a las personas que tienes cerca, y más si es tu padre. A lo mejor esa es la clave. El curso. Bueno, en mi caso, fíjate que se me quedó tan clavada esa espina que cuando entré a trabajar en el Gregorio Marañón de Madrid como voluntaria en el departamento de cáncer, yo no conocía a los enfermos. El Gregorio Marañón es un hospital enorme, los que habéis estado allí, es público, entonces no es privado, entonces no es un hospital que tiene a todos los enfermos del mismo nivel cultural o solamente gente preparada o pudiente, no, ahí había de todo, desde mendigos, desde muchos inmigrantes que estaban solitos. Estamos hablando de hace 25 años, comenzaba a venir muchísima gente de Centroamérica, de Latinoamérica y no tenían familia. Entonces, ¿nuestra labor en qué consistía? En darles cariño. Íbamos por las habitaciones, al principio de 2 en 2, como los guardias civiles, hasta que los monitores, que eran todos psicólogos, que eran los que nos preparaban, se daban cuenta si podías o no manejar la situación, porque ver a gente tan grave, tan enferma, llena de tubos, sufriendo la quimio, era muy corrosiva entonces, lo sigue siendo ahora, pero hace 25 años todavía más. En fin, no era un paseo fácil por el Gregorio. Resulta que enseguida yo me di cuenta de que yo para esto como que funcionaba, como que tenía cierta valía porque no me escandalizaba, me gustaba estar con ellos, para hablar con ellos, siempre que estaban solos. Cuando había familia era súper respetuosa, lo debíamos de ser, y a veces la familia decía, no señora, váyase, que estamos nosotros. Otras veces no, otras veces era la propia familia la que decía, doña María, por favor, quédese, porque necesitamos hablar con alguien. Le veían al padre moribundo, sufriendo. También las familias tienen que respirar, porque enfrentarse a ese tipo de muertes tan duras les hace mucho daño, como me lo hizo a mí. Pero en la mayoría de los casos donde yo digamos que triunfé, así entre comillas, fue con aquellos que estaban solos. ¿Por qué, Julio? Porque me provocaban muchísima piedad. Entonces hablaba con ellos, les llevábamos siempre la prensa por si querían leer. Algunos eran tan analfabetos que no sabían leer y me decían, pues doña María, léamela usted o léame un capítulo de su libro. Entonces yo les contaba que había escrito libros. Bueno, ahí estaba promoción, hacías promoción de tus libros. Bueno, yo soy una cuentacuentos, soy una cuenta historias, entonces cuando no tenía un libro mío, pues les contaba de qué iban mis libros, en fin, les hacía compañía, les abrazaba. Muchas veces cuando yo me iba lloraban. Yo recuerdo, te podría contar muchas anécdotas, solo te voy a contar 2 hoy porque sé que tenemos muy poco tiempo, de un obrero, un albañil que era peruano, muy jovencito, digo peruanito porque era muy bajito, me parecía una cosa muy chiquitita, se le veía con rasgos muy de su tierra, muy de su raza, hablaba un español peruano, muy cerrado de sus selvitas, de su poblado, y no tenía su familia que comer, era el único, debía tener unos 30 años o algo más, porque esta gente también la edad es difícil discernir porque les ha dado mucho el sol, han tenido unas vidas muy duras, al aire libre, no se han cuidado la piel, entonces no sabría decir, pero bueno, el caso es que esta persona, este señor, me contó que su salario era el que levantaba y daba de comer a sus padres, sus abuelitos, sus hijos, ya tenía un hijo pequeñito y sus hermanas y todo en el pobladito. Y a mí eso me turbó mucho el corazón, porque digo, como no viene nadie a acompañarle, no tiene familiares, alguien de la empresa de albañilería, pues señora, no pueden venir, están todos trabajando. Y, bueno, total, conclusión, Julio, que yo me quedé todos los días, y de ir un día, que me pedían que fuera solo un día, porque el voluntariado va un día, pues resulta que yo empecé a ir muy rápido,
todos los días, los 5 días de la semana, todas las mañanas, ahí estaba yo en el Gregorio Marañón, porque me Pero gustaba. para ir todos los días necesitas un permiso. No, o ibas teníamos. porque te daba la gana. No, me lo pidieron. O sea, mis directores me dijeron, oye María, que es que estás aguantando tela, porque no te afecta cuando se te muere un enfermo en los brazos, no te desesperas, no te traumas. Es decir, yo soy una mujer de fe, yo creo que Dios es que me dio ese don de aguantar ese sufrimiento, que para mí era una alegría, decir, es que yo he venido aquí para darles cariño, y resulta que el cariño lo estoy recibiendo yo, porque la satisfacción de darles amor, de hablar con ellos y que vean que no mueren solos, a mí me llenaba de paz y me llenaba de alegría y de satisfacción. Entonces acabé yendo 3 años y medio, casi 4, todos los días, menos las vacaciones escolares, me tenía que encargar de mis hijos, que eran pequeños entonces, y les hacía compañía. Y ellos me contaban sus penas, sus alegrías. A veces, como mujer creyente, pues a veces me dejaban rezar por ellos, yo siempre pedía permiso, rezábamos el rosario juntos, otras veces me decían, no, yo no quiero, yo no creo en nada, doña María, solo cuénteme cosas, y yo pues les contaba mis cosas. ¿Y el peruanito? ¿Qué pasó con el peruanito? Bueno, él murió, por supuesto que murió, estaba totalmente invadido, era un cáncer linfático, todavía me acuerdo. Y él, cuando murió, que murió en mis brazos, antes de morir, antes de perder la conciencia, porque estuvo unos días que ya estaba en coma, me dijo, doña María, si algún día puede usted, vaya a Perú, porque yo vivo en el país más bonito del mundo. Vengo del país más bonito del mundo, ¿no? De los recuerdos de esos pequeñitos tengo un montón. Como cosas así curiosas, digamos, o interesantes, o que levantan las cejas, que hacen pensar, me ocurrió con una mujer también muy viejecita, esta era muy viejecita, española, se llamaba Petrita, y estaba en la habitación 515, en el Gregorio Marañón. En mi época el último piso eran los más graves. Conforme me iban diciendo, María, vete subiendo de planta, yo decía, a ver dónde me manda hoy mi jefa, y al final siempre me mandaban a mí a la quinta, porque era pues donde yo parece que podía aportar más de mi carácter, de mi manera de ser, de lo que les contaba, y los enfermos lo pedían, y yo encantadísima, porque me encantaba estar con ellos. Esta Petrita me contó su vida. Dijo que había sido una tata, de las tatas antiguas, que eran ya de las familias, que se tiraban 30 años cuidando a una familia, y en este caso había estado trabajando en casa de una condesa, una señora condesa, y los señores condes de ya no me acuerdo qué título, y ella cuidó a los niños, que ya los niños pues tenían mi edad, ya eran mayores, ya estaban casados, recién casados, lo que fuera. Y a mí me daba mucha ternura porque no iba nadie a verla, de esa familia. Eso nunca se me olvidó, Julio. Y me decía, qué pena, doña María, porque yo les he criado y están muy liados, viene de repente alguno, la señora condesa está muy mayor, si ella ya estaba mayor, pues la señora condesa había sido la pobre, pues una momia, no sé, pero no iban, los señores condes no iban, y los hijos a los que ella había criado con tanto amor iban demasiado poco. Entonces yo me dediqué a cuidar a Petrita, a contarle mis cuentos también, y ella me dijo que era muy creyente como yo, y rezábamos juntas, ella y yo sí rezábamos juntas. Entonces una mañana que yo la vi que estaba muy grave ya, estaba consciente todavía, yo le dije, Petrita, me tengo que ir a mi casa, es la hora de comer, tengo que dar de comer a mis polluelos, pero mañana volveré. Me fui muy inquieta, Julio, porque ya noté, dije, queda muy poco. Llegué a casa y estaba tranquila, di de comer a mis polluelos, y por la tarde me puse a trabajar en mi libro, que era cuando yo escribía por la tarde, sí, en una casa que teníamos alquilada ahí por al lado del Retiro. Y en pleno capítulo noté como que alguien entraba por detrás en mi despacho. Y a mí aquello me sorprendió, porque mis niños sabían que cuando yo escribía les pedía que no me molestaran, que necesitaba mucha concentración. Y me di la vuelta y no había nadie, pero yo noté como que había entrado alguien. Bueno, me volví a dirigir al ordenador, me puse a escribir y de repente noté que me abrazaba alguien. Noté como un abrazo así que me cogía por detrás, y en ese momento no vi nada, por supuesto, pero noté que era un abrazo de alguien que me quería, y dije, Petrita. Entonces cogí el teléfono, llamé inmediatamente al Gregorio Marañón, a mi jefa, y al departamento de oncología. Digo, soy María, la de la planta quinta, la voluntaria, ¿qué ha pasado? Me dicen, ay, te íbamos a llamar porque acaba de morir Petrita. Entonces ese hecho a mí nunca se me olvidó.
nunca se me olvidó, ¿no? Como mujer creyente y como persona que había rezado con ella. Digamos No, y que esa fue demuestra la que hay una anécdota. conexión que va más allá de la mera Sí, sí. afectiva Bueno, he tenido y física, también, ¿no? he acompañado a muchísimos pacientes, incluso de otras religiones. Había también gente del Islam. Yo me acuerdo que había una mujer india. No sé qué haría la mujer india en el Gregorio, porque aquí, no sé, no teníamos tanta inmigración de la India, pero sí había, y ya me contaba cosas del Rajastán y de tal. Ellos no tenían mi fe, pero sí murieron en mis brazos. Lo más importante, Julio, ¿qué me llevé yo del Gregorio? A los 4 años no llegó, a los 3 y pico me puse yo enferma. En ese momento cogí unas infecciones de riñón muy pesadas que me costaron quitarme muchísimos antibióticos. En ese momento a mí ya me empezaron a trasladar a trasplante de médula. Y ahí entrábamos como de buzo, o sea, nos ponían un traje porque ahí no podíamos contagiar a nadie porque no tenían defensas. Y a mí me encantaba yo ponerme el buzo blanco y entrar a hablar con los más malitos. Vamos, es que era súper feliz porque digo, Señor, si me has dejado entrar hasta aquí es para que yo les traiga alegría en un momento ya terrible. ¿Y qué pasó? Que al yo infectarme tuve que dejar de ir por prudencia. Y ya la vida como que me fue parando, luego tardé mucho en curarme y luego ya me lié, tú ya me vas conociendo, Julio, que yo me lío muy rápido. Y entonces Sí. dejé Bueno, de ir. te he liado para el podcast, o sea, Ya, que no sé pero quién lía a quién. siempre Pero me bueno. lío, siempre me vienen cosas y es una cosa que echo de menos, pero en esa época que ya llamé a mis jefes diciendo, mira, han pasado unos meses, este petardo de infección no me la quitaba, pero ya me he metido en otros líos. Sí me di cuenta de la cantidad de gente que había muerto en mis brazos y fueron 122 enfermos, que para mí el regalo más grande, de los más grandes que he recibido en mi vida, es que yo pude acompañarles a morir con compañía. No murieron solos, murieron a mi lado. Realmente, para mí, fíjate, has contado varias historias, anécdotas, y me imagino que si te dejara sin límite el podcast, podrías contarnos por lo menos 122 historias del mismo cariz, ¿no? Pero Pues así es. no necesitamos escucharlas todas para quedarnos, o por lo menos me quedo yo, con este mensaje denso de acompañar a las personas hasta el último minuto de su vida, y que yo creo que es casi como un derecho fundamental, que nadie muera solo. Eso ¿Mm? es. Sí. A veces nos pegamos por derechos, digamos, de otro rango menor, cuando me parece como muy básico y elemental que nadie muera solo. Sí. Y no se lucha suficiente. Me da la impresión, bueno, estoy cogiendo yo tu bandera, como si fuera mi podcast, cuando Es eres así, tú. ¿no? Pero además es que el fruto va más allá, porque me pasaron cosas increíbles fuera del hospital. Solo te cuento una ya para finalizar. Cogí un taxi para volver a casa y el taxista estaba de muy mal humor, era un gruñón. Y entonces vino refunfuñando que si se le había cruzado uno, que el camión en la M30 aquí de Madrid. Y entonces me dijo, señora, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué ha salido del hospital? Y entonces yo le dije, bueno, yo enferma no estoy, lo que pasa es que yo acompaño moribundos. Silencio en el taxi. ¿Cómo que acompaña? Entonces le conté la historia de lo que hacía. Bueno, pero señora, ¿usted es enfermera? Digo, ¿qué va? Yo no sé nada de medicinas más. Yo veo una jeringuilla y me tienen corriendo en dirección contraria porque no soporto nada de los médicos, hija de médico, no quiero saber nada. Pero yo les acompaño y me dice, ¿por qué? Digo, para que no mueran solos. Y ese hombre se demudó, Julio. Ese hombre estuvo 5 o 10 minutos calladito en el atasco y cuando yo me bajé me dijo, la tengo que cobrar, pero no la quiero cobrar, pero la tengo que cobrar porque yo trabajo para una compañía, pero yo no la quiero cobrar, señora, porque usted me ha hecho un regalo que no me la ha hecho nunca nadie. Y a mí eso me llenó de gratificación. Bueno, esta es la anécdota, y es de fuera, anécdota que de corona este podcast. Pero te voy a hacer un encarguito, que no lo vas a poder cumplir, pero para nuestros oyentes va a ir este encargo. Ese taxista es carne de cañón de este podcast, porque lo que has dicho que se demudó plasma muy bien el concepto de ahora dilo cantando. Cuando no nos salen las palabras es porque la emoción nos embarga de tal manera que no podemos expresarnos. Es lo que le pasó al taxista cuando le contaste eso. Yo le haría encantadísimo una canción a ese taxista. Bueno, ya veré, que esto nos lleva hacia el final, ya veré cómo meto al taxista en la canción. Me estoy comprometiendo demasiado antes de escribirla, pero bueno.
pero me ha parecido magistral que esta anécdota del taxista sea como pues el culmen, ¿no? de este podcast, porque resume muy bien no solo el bien que creo que se hace, evidentemente se hace a los que acompañaste, sino a terceras personas que se benefician de ese ejemplo y de ese modo de ayudar a otros. Bueno, María, pues efectivamente hemos llegado a los 20 minutos y pico de rigor de este podcast, que luego hay que añadir la canción y la despedida y tal, ya nos vamos a la media hora. Entonces no sé cómo despedirnos, aparte de darte muchas gracias. Queda lo más difícil, que es que yo escriba no sé si es lo más difícil o lo que sea, pero tengo que escribir la canción y luego la escuchamos juntos, a ver qué tal. Vale. Antes de que me ponga yo a escribir la canción, ¿cuál es el tipo de música que te gustaría que llevara la canción? El tipo de música que a mí me encanta, el grupo que más me ha gustado desde los 80, que he sido fan, ha sido Presuntos Implicados. Fenomenal. Ese grupo español, dirigido por los hermanos Jiménez, Sole y Juan, y la verdad que a mí y Nacho, los tres, me maravillaban. Bueno, voy a ver qué se puede hacer para que haya algo de fondo de Presuntos Implicados. Estupendo, muy bien, Julio. No te prometo nada. Inténtalo. Vale. Bueno, María, ya tengo la canción. Vamos a ver qué te parece, qué le parece también a nuestros oyentes. Allá vamos. El jardín de mi vida florecía muy bien. Las flores y los frutos ocultaban el dolor. El mástil sólido, firme y seguro, ondeaba el apellido en lontananza. Íbamos bien, la estela brillaba, la osa polar me orientaba. Un día la luna se nubló, culpé de las sombras a la noche. La nube creció al amanecer y el ocaso paterno llegó. Él no estaba solo, sola quedé yo. Amar hasta el final, amor con todos, nadie solo. herida mi alma, vagaba solitaria, sedienta de corazones en calma. Voces anónimas incoaron llamadas al 112 de la esperanza. Abrí la compuerta de la alegría cada semana, hasta 5 días. La soledad de los débiles fue fuerza, valor y juventud. Cada minuto valía un tesoro. Rezamos, reímos, cantamos. Historias, cuentos, sonrisas, miles de horas en compañía, en mis brazos sus últimos días. Amar hasta el final, amor con todos, nadie solo. La lección de mi padre me dura, vertida en 122 personas queridas.
amabas hasta el último segundo, sin pensar en su color ni en arrugas, sin contar el dinero del monedero, sin hablar casi de nada, bastaba con estar pegada a su lado. Todos ganamos en esta lidia, acompañados unos a otros. El taxista huraño mutó en generoso al saber de mis amigos enfermos Que nunca fueron abandonados y al final todos juntos amados. Amar hasta el final, amor con todos, nadie solo. Amar hasta el final, amor con todos, nadie solo. Bueno, María, ¿qué te ha parecido la canción? Pues la canción me ha parecido preciosa. Es como un poema con una música divina, con una música alegre, con una música que engancha y nada, me ha parecido una pequeña joyita. Bueno, me alegro que te haya gustado. Yo siempre estoy con el alma en vilo, digo, a ver si acertamos bien con la canción. Bien, pues espero que esto sirva para que más oyentes aumenten, se animen, unos a participar, otros a escuchar, a compartir, a difundir. Y espero también cuento con tu colaboración. Por supuesto, siempre, entre tus Julio. oyentes. Estupendo. Pues nada, gracias María. A ti. Y a por otra. Gracias. A por otra, adiós. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir, te lo contamos. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando, ahora dilo cantando.